Si quieres que me salga el cursor, pero no me sale. Para poner los videos, dame un segundo porque no veo mi cursor. Ah, está ya. ¿Por qué es un reto quirúrgico? Bueno, pues, primero que nada porque el espacio de trabajo con el que vamos a estar haciendo la cirugía es muy limitado. La limitación visual también va a ser muy reducida. Los restos del cristalino, los restos se van a poder esconder y vamos a tener un menor reflejo rojo. Entonces es todo un reto quirúrgico para todo cirujano de catarata. Hay que recordar que hay diferentes causas de pupila amiótica. Tenemos por ahí el síndrome de pseudoesfoliación, podemos tener ahí atrofia del dilatador, que esto va a estar relacionado con la edad, pacientes con diabetes mellitus, algún trauma ocular previo, pacientes con terapia amiótica crónica, pacientes con uveitis. Importantísimo, siempre que ustedes vean un paciente que vayan a operar para pupila pequeña, fíjense muy bien en el tipo de tejido iridiano, como es ese iris, es un iris atrófico o es un iris normal. Por lo general, el iris normal con pupila pequeña va a estar solamente un poco adherido a la cápsula anterior del cristalino y va a presentar una limitada respuesta a los médicos. En el tejido iridiano atrófico, en caso de que existieran adherencias, va a ser necesario liberar estas sinequias. Podemos utilizar ahí también expansores según la necesidad del cirujano, pero en el atrófico vamos a tener también muchos casos, pacientes con IFIS. Entonces, además de checar el tejido iridiano, es importante checar también la amplitud de la cámara. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un flow chart de qué es lo que deberíamos estar haciendo si ponemos bastones o ponemos alguna niña. Recuerden que tenemos por ahí fármacos que nos van a estar ayudando siempre para dilatar la pupila. Tenemos tripléjicos, midriáticos, los AINES. Los AINES es bien importante utilizar AINES antes de la cirugía de catarata para bloquear la cascada formadora de prostaglandinas. Recuerden que mientras más tocamos el iris, pues la pupila se va a hacer más pequeña. Entonces, impregnar al paciente, si se puede, desde un día antes, con la iris que se esté colocando, o previo a la cirugía, ya dos horas antes, vale mucho la pena. Dentro de los pasos de la cirugía de catarata en pupila pequeña está la viscodilatación. Recuerden que tenemos por ahí los diferentes viscoelásticos. Y hay varios métodos para agrandar la pupila, los que me van a respetar el esfínter del iris y los que me van a involucrar el esfínter del iris. ¿Cuáles son los que me van a respetar el esfínter? La maximetriolisis, una membranectomía pupilar o la discomilia. Los que me van a involucrar el esfínter del iris, una mini esfinterectomía, una dilatación mecánica o stretching, la colocación de ganchos de iris y los anillos expansores de la pupila. Hay que tratar muy bien ese esfínter del iris porque una vez que se rompe, después la pupila ya no se vuelve a achicar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos este tipo de maniobras. Entonces, la primera que vamos a pasar por ahí es la liberación de sinequias o sinequiolisis. Ustedes ven por ahí era un paciente con esas sinequias. A mí me gusta mucho, bueno, en todos los casos, así no sea pupila pequeña o esta catarata blanquecina, yo a todos mis pacientes les coloco azul tripán. Después de eso vamos a empezar a colocar viscoelástico. Es importante tratar de colocar el viscoelástico por debajo del iris para tratar de ir rompiendo estas sinequias con mucho cuidado. Yo utilizo unos choppers que ustedes van a ver ahí, unos choppercitos de punta redonda. Esos me permiten empezar a hacer las maniobras con mucho cuidado. Hay gente que le gusta hacer luego con un Sinski. Los Sinski luego, si uno no tiene mucho cuidado, la destreza correcta, o cuando están en esa curva de aprendizaje, pues pueden rasgar la cápsula anterior, lo cual me ayuda mucho con estos choppers de punta redonda, pues hacer maniobras un poco más atrevidas, pasar más por debajo, utilizar parte del manual, como ustedes están viendo, por ejemplo, ahí me estoy ayudando con la mano izquierda para levantar un poco, hacer tracción y rasgar, romper esa simetría.
¿Cuándo o cuánto es lo que debería de estar tratando de estar rompiendo esas sinergias? Bueno, depende mucho del cirujano, pero recuerden que uno necesita hacer una capsulorhexis, entonces deben de hacer la capsulorhexis del tamaño, por lo menos el tamaño de 5,5 o 5 milímetros para, para poder implantar el lente intraocular y que tengan una buena visualización. Entonces, si ustedes rompen las sinergias y agrandan la pupila a ese tamaño y pueden, se sienten cómodos trabajando a ese diámetro pupilar, pues es muy, muy válido. Me voy a adelantar aquí un poquito por cuestiones de tiempo. Fíjense, se hace la capsulorhexis del tamaño de la pupila y bueno, pues ya lo demás se hace la cirugía normal sin ninguna, sin ninguna alteración. Importante cuando estén buscando los restos de corteza, utilizar siempre el bimanual. Hay gente que le gusta solamente el coaxial. El bimanual me va a ayudar para ir por debajo de mi incisión y ir buscando también esos restos porque pupila pequeña, entonces no veo bien la periferia. Entonces el bimanual me va a ayudar a sacar todos los restos de corteza. ¿Ok? Y bueno, coloca el lente. Fíjense la diferencia de cómo queda la pupila en el antes y a cómo estaba previo, ¿no? Entonces es importante cuidar mucho lo que le estaba mencionando, el esfínter del iris. Aquí hay otro caso, es una liberación de sinequias, una sinequiolisis, más uso de radiofrecuencia. Aquí las sinequias no están tan adheridas como en el caso anterior. Aquí utilizo pues igual, el cisto, lo que tenía a la mano, no tenía por ahí un papelcito de punta redonda, pero sí se rompe muy, muy sencillo. En estos casos, la cápsula anterior del paciente eh, hay mucha fibrosis, por lo cual decido utilizar la radiofrecuencia. Lo que ustedes van a ver ahorita es una punta de platino que la trae la casa comercial Oerly en equipos, puede ser en el Catarrex, en el OS4 y en el Faros. Entonces lo que hace es radiofrecuencia, va quemando la rexis, está muy, muy, hay mucha fibrosis y me ayuda a realizar la cápsula rexis. Hay algunos casos que, como ahorita van a ver, que no se termina de cortar por completo por esa fibrosis, que se necesita usar ahí una tijera, como están viendo ahí, con una micropinza también para terminar de hacer la cápsula rexis. Nuevamente, la pupila, fíjense cómo ya esa pupila ya es ya más redondita, hay que cuidarla mucho para que quede el paciente lo mejor posible, ¿no? Vamos a pasar al siguiente caso. Bueno, dentro de la dilatación mecánica tenemos la dilatación directa y la indirecta. Tenemos por ahí los ganchos en forma de Y o en T, los Kublen o los choppers de punta Roma, como que están viendo. Y la dilatación indirecta tenemos por ahí el dilatador de Behler, pero el dilatador de Behler tiene un riesgo de ruptura del esfínter un poco más, ya que es más agresivo, ¿no? Acá tenemos otro caso, paciente con igual pupila pequeña, ahí decido hacer stretching o dilatación manual. Esta era una paciente ya muy grande de edad, quechua-hablante, y esas señoras pernitas con los ojos muy, 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 muy hundidos, con esa grasita en los ojos que no, pues de esos pacientes que no te lo deseo a nadie operar porque la visualización es realmente mala, el reflejo rojo no es muy bueno. Ahí te van a ver cómo es la grasita que impide ese reflejo que tú ves en el ojo. Entonces, ahí lo que estoy haciendo son un poco de maniobras para ver que no haya sinergias. Fíjense, estoy haciendo con los dos toppers. Fíjense cómo se ve lo que les decía, la grasita, y a pesar de que le digo ahí al ayudante que me ponga agüita, etcétera, pues, la visualización es buena. Entonces hay que tener mucho cuidado en las maniobras, tratar de no hacerlo tan brusco, hasta la forma que este, me sienta
pues se sienta uno cómodo. Al momento de estar haciendo el stretching, pues, lo hacen en forma cruzada. Ahí yo ya me siento cómodo haciendo la cápsula Rexis, pero fíjense, igual la cápsula anterior está demasiado fiable. Apenas la toco, se empieza a romper, y así me voy un buen rato. Fíjense, ustedes apenas voy tocando, se empieza a romper la cápsula. Entonces, en estos casos, ¿qué les puedo recomendar? No se desesperen, sigan buscando algún plano para poderla romper. Fíjense ustedes, ahí ni siquiera es circular ni continua. Entonces, la cuestión es buscar un plano para, como ya lo estoy teniendo ahí, para terminar de hacer la cápsula Rexis. Ahora, termino ahí la cápsula Rexis, pero fíjense ustedes, eh, tengo la pupila, pero la cápsula Rexis es muy, muy chiquita. Entonces, en estos casos, ya me estaría complicando doble, ¿no? Pupila pequeña más una Rexis pequeña. Entonces, lo que se decide es recortar, por hacer un pequeño procesito en la Rexis para poder agrandar la, la capsulorhexis, el tamaño de todo el contorno de mi pupila, para poder aquí ya trabajar y hacer la cirugía sin ningún problema. Ahora, me pueden decir, bueno, pero ¿por qué no colocar bastones? Bueno, en estos casos, en ese caso como tal, no sé, no sé por qué no puse bastones ahí, sí los tenía a la mano, pero me sentía ahí un poco cómodo todavía trabajando con ese tamaño. Pero tenemos los bastones o ganchos pupilares. Estos se colocan, pueden colocar 4 o 5 ganchos. Y me gusta mucho colocar ganchos en pacientes que tienen una cámara estrecha. Una de las ventajas de los ganchos es de que entran por esas pequeñas incisiones de 1 milímetro. Una de las desventajas mala de nosotros como cirujanos es de que pues los esterilizamos. Entonces muchas veces cuando les queremos colocar o ajustar, pues ya luego quedan todos piezas. La clave para los ganchitos es no hacer completamente toda la tracción al momento de colocarlos, sino ir colocando los 4 y ya hasta el final hacer ya un afinamiento ya más fuerte. Si ustedes se fijaron, en este caso utilicé una técnica de chop vertical. Es una de las mejores técnicas que está recomendado para pupila pequeña. Este es otro caso, otro paciente igual con seclusión pupilar. Ahí estoy utilizando esos Kublen. Es una pupila muy, muy, muy pequeña, fíjense. Eh, Ahí hago stretching y pongo bastones, cámara estrecha. Ahí trato nuevamente, como les comento, tratar de cuidar lo más que se pueda el esfínter de la pupila. Estamos haciendo nuestras pequeñas incisiones de 1 milímetro para ir colocando los bastones con mucho cuidado. Una vez que se colocan, ya después, como les estaba comentando, se hace ya la parte ya más, más fina, o tirando ya un poco más de tracción como tal, de tal forma de que ya tengo ya acceso para poder realizar ya la cirugía. Los bastones los pueden dejar o los pueden retirar al momento de colocar el lente intraocular. Esto es la decisión ya del cirujano. Yo aquí decido quitarlos para colocar en el lente y quedar el disco elástico. Este es un estudio muy interesante sobre el estrés que causan los diferentes dispositivos que tenemos por ahí. Tenemos los bastones, tenemos el dilatador APX, el anillo de Naugini. ¿Y cuál es el que causa menos estrés? En ese estudio salió que los bastones son los que menos estrés causan en la parte de la pupila. Estos son pues, varios links que les puse por ahí, donde pueden ver cómo se pueden ir colocando los diferentes dispositivos que hay en el mercado.
hay una variedad grande de anillos. El que está aquí al lado izquierdo es el anillo de Canabrava. Vamos a ver a continuación. El anillo de Canabrava tiene algo en particular. Le voy a poner aquí pausa en el video y quiero que se fijen en, pues, en los rectángulos que les estoy colocando en azul y lo que está en rojo, porque traen una especie de aletas. Las aletas grandes van por la parte superior del iris, las aletas pequeñas van por debajo del iris. En este caso no es una pupila pequeña, pero sí es un iris floppy. Entonces, lo que me ayuda en estos casos, el anillo de Canabrava, es que me dé esa estabilidad y que no me esté bamboleando el iris al momento de estarlo colocando. Este anillo de Canabrava entra por una incisión de 2.2 milímetros. Realmente es sencillo de colocarse. La curva de aprendizaje, lo más difícil que les puedo decir es más bien es al retirarlo. Retirarlo cuesta más trabajo que colocarlo. Eh, Voy a adelantar un poquitito, porque quiero que vean cómo queda en la parte inferior, esos ganchitos que quedan en las patitas, te queda la pupila como una línea completamente recta. Entonces, es lo que me va a dar esa cuestión. Entonces, si se fijan, comparando con lo que les había puesto en la primera imagen, están la aleta superior, las aletas inferiores por debajo del. Este es uno de mis favoritos, el anillo de Mayugin. Me gusta muchísimo porque ya viene con un inyector que es muy sencillo de colocarse. La clave para el anillo de Mayugin es al momento de estarlo inyectando y que uno encuentra el plano de la, de la pupila, es ir retirando la mano hacia atrás. Ahí lo que estoy haciendo, bueno, puse un poco ya más de viscoelástico, la viscodilatación. De todos modos sigue siendo una pupila pequeña. Y este es el anillo, entonces es un anillo que ya tiene un poco de uso, pero igual entra por una incisión de 2.2 milímetros y se va inyectando. Una de las ventajas también que me gusta es de que se puede utilizar con una sola mano. Inyectas con una sola mano y con la otra mano pues se recibe el anillo o te vas ayudando para el momento de aplicarlo. Pues, se va inyectando, entra en el plano del iris. Y ahí es donde uno, cuando está haciendo, si uno no retira o no va retirando la mano con el que lo va inyectando, va a empujar mucho el iris. Entonces tiene que ir retirando la mano poco a poco y con la mano izquierda o la mano con la que se están ayudando, recoger el anillo. También para retirarlo es muy sencillo. Para retirarlos prácticamente se van jalando, se pone todo en cámara anterior y se enrolla. Voy a pasar al tema de la cirugía. Me lo voy a saltar para que vean cómo se quita. Ahí ya puse ya el lente intraocular. Fíjense cómo se saca muy, muy, muy sencillo. Se pone sobre el iris. Y la clave es irlo rotando de tal forma de que uno de los orificios te quedes exactamente por enfrente de mi incisión por donde entro. Para que si no me queda del otro lado, pues me va a costar mucho trabajo estar moviendo el inyector. El inyector, al momento que se presiona, tiene una especie de garrita que sube, baja, sube, jala, entra y se clava. Aquí, como les había comentado, bueno, pues ya el anillo ya tenía un poquito de tiempo de uso, pero retira sin ningún problema. Este es un flowchart propio de lo que yo hago. Tengo mi pupila miótica, hago mi dilatación farmacológica y coloco AINES en todos mis pacientes.
Me fijo mucho en la amplitud de la cámara anterior y me pregunto el tipo iridiano. Entonces digo, ok, ¿es un tejido iridiano atrófico o es un tejido iridiano normal? Y veo si existen sinequias. Si existen sinequias, no importa si sea atrófico o normal, siempre empiezo haciendo cinequiolisis. Después de la cinequiolisis, ya sea cualquiera de los dos, iridiano o atrófico, discodilatación. Ahora, en el caso de que fuera un tejido iridiano normal después de la discodilatación, te pregunto, ¿tengo espacio para la FACO? Si tengo espacio para la FACO con la pura cinequiolisis y la discodilatación, y ya me voy a la FACO multiplicación. Si no tengo espacio para la facomodificación, hago stretching y vuelvo a poner viscoelástico para volver a agrandar la pupila. En el caso del tejido iridiano atrófico, igual, hago mi viscodilatación, hago stretching y nuevamente regresamos a la viscodilatación. ¿En qué casos voy a poner un bastón retractor de pupila? En todos esos casos que tenga una cámara por debajo de 2.2 milímetros de amplitud, porque el bastón me va a ocupar menos espacio que un anillo de Maljurin o que un aire. Es más fácil estarlo maniobrando. Si tengo una cámara por arriba de 2.2 eh, y tengo un tejido iridiano atrófico, o sea, un eritropia, etcétera, pues ahí sí ya pongo mi anillo expansor de pupila porque me voy a sentir ya más cómodo en el momento de centrar. Perlas, verifiquen siempre el tipo del iris, normal, atrófico. Acuérdense el uso de AINES antes de la cirugía, cuando menos 2 horas antes. Si tienen pupila estrecha, el uso de manitol en esa curva de aprendizaje por debajo de 2.5 milímetros para los que están empezando la cirugía de catarata, pueden utilizar manitol intravenoso y pupila con cámara, bueno, cámara estrecha más iris flácido, bastón retráctil. Cámara estrecha, cámara anterior normal más iris flácido, un expansor, o cámara anterior normal más un iris normal, pues ahí se puede colocar un bastón retráctil. Pues sería todo, muchísimas gracias. Por ahí los escucho en comentarios y preguntas. Excelente, Chente. Muy buena presentación. eh, Presentando pues las técnicas que deberían manejarse, ¿no? Para expandir lo que es la pupila, desde, digamos, procesos como la cinequiolisis, colocación de los ganchos retractores o expansores. Daniela, continuamos con algunas preguntas, las dejamos para el final. Sí, yo creo ¿Cómo que podemos haríamos? tal vez hacer algunas preguntas y comentarios y de ahí Ok, pasamos a la siguiente. Sí, ok. a ver. Ahí hay más una pregunta que me gustaría responder del doctor José Miguel Quirós. Dice, ¿podría ampliar sobre su protocolo de uso de AINES? A ver, lo que me va a ayudar el AINES es para evitar la cascada liberadora de prostaglandinas. O sea, el AINE lo que va a hacer es, si yo estoy tocando varias veces el iris porque tengo una cámara estrecha o una pupila pequeña, pues si toco el iris se va haciendo chiquito. Entonces, el AINE lo que me va a ayudar es a que no se esté haciendo tan pequeño por estarlo tocando. Y 2 horas antes puedes empezar a colocar a los pacientes AINES. Sí, y eso incluso está, digamos, ya estudiado en cuanto a la comparación de utilizar AINES versus corticoides preoperatorios, ¿no? Incluso días antes. Entonces se ha Así demostrado es, que los AINES son más efectivos que dar corticoides preoperatorios, ¿no? A veces uno da prednisolona porque quizá lo tiene más a la mano unos días antes, pero darle un AINE es más eficaz para evitar la miosis que se va dando durante la cirugía, ¿no? Entonces, muy buena correcto. pregunta en cuanto a la parte farmacológica, ¿no? Preventiva, ¿no? Anticipando ya el tema de la contracción durante la cirugía, ¿no?
Otro punto Claro, importante, creo, si hablamos de medicación, sería pues, la famosa tansulosina. ¿Tienes algún protocolo especial, Chente, fíjate cuando que sabes que el paciente ya ha tomado pues, su tansulosina y pues sabes lo todo que se te eso, viene? realmente todo lo que sabe, a ver, cuando es ya sea pupila pequeña o catarata traumática, tener todos los aditamentos a la mano porque uno sabe que pueda llegar a suceder, entonces tener por ahí tus bastones retractores, tener por ahí algún segmento por si tengo por ahí un tipo de diálisis, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en estos casos que tú dices, paciente con tampilofina, pues aún así se lo retires, el efecto sigue siendo. Recuerden, no solamente es tamsulosina, hay muchísimos medicamentos que te producen iris. Entonces, no solamente es en varones, sino El iris también en las floppy, claro. mujeres. Sí, un iris floppy. Entonces, no solamente es en varones, sino también en mujeres. Entonces, Así es. importante siempre hacer una buena anamnesis del paciente, siempre preguntar alergias, uso de medicamento, etcétera, etcétera. Oye, Chente, ahora que, digamos, manejamos pues escuelas de residentes, ¿no? Allá también en Oftalmosalud. Te preguntaría, ¿en qué momento crees conveniente el que el cirujano que está comenzando debería ya echarle a mano a los diferentes expansores o retractores? ¿Tienes algún momento Ese- recomendado, ya Esa es cuando una muy tenga mucha buena, curva? esa es muy buena pregunta. Mira, eh, primero yo creo que tienen que hacer su curva de cirugía de catarata normal antes de hacer, meterse un poquito a cosas más complicadas. Pero sí tienes que darle la oportunidad a los residentes en cuanto a que empiecen colocando, por ejemplo, los bastones. Pues sí, la curva de aprendizaje es muy sencilla. El colocar los bastones es muy, muy, muy sencillo hacer las incisiones. Obviamente hay que tenerle ahí un poquito de paciencia en lo que se van adaptando, estarlo maniobrando. El anillo de Mayuri, también la curva de aprendizaje es sencilla. Una de las ventajas que tiene el anillo de Mayuri es de que también está en el simulador, en el IC, que lo tienen ahí en la Sociedad Peruana. Entonces, si quieren saber o tener la experiencia antes de ponerlo en pacientes normales, en el simulador es realmente De acuerdo. muy, Sí. muy, muy similar, ¿eh? Es muy similar. Entonces, primero que se termine de hacer su curva de Paco normal y cuando les llegara a tener un paciente con pupila pequeña, yo creo que a lo mejor no empezar, o sea, empezar, pero no con cámaras estrechas, empezar con cámaras un poco más amplias, y soltarlos poco a poco. Más sencillo, curva de aprendizaje, bastones y después me daría el anillo de Mayumi. Más difícil, anillo de Canabrava y la R, definitivamente. ¿Con qué tamaño de pupila, Chente, tú dices o le recomiendas, por ejemplo, a los residentes, mira, en este tamaño de pupila, obligatorio usar algún expansor, algún retractor? Porque sabemos que quizá los cirujanos ya más experimentados, un poquito como que ya les da flojera, ¿no? Dicen, oye, Claro, tengo una pupila de 4 milímetros, hasta 3, en fin, vamos a intentarle, vamos a echarle, ¿no? Hacemos sí, vertical. O sea, hay mucha gente que se claro. glorifica, Es que, ¿no? Presentando su video, claro, mira, yo no uso los expansores, entonces, pero ¿qué recomendarías tú para tener una cirugía más segura? a ver, definitivamente, si están en su curva de aprendizaje, pues el tamaño de la Rexis, si tienes su Rexis, sí o sí tiene que ser de cinco milímetros, ¿no? De pérdida. Entonces, a lo mucho 5 milímetros que sea el tamaño de la pupila para que puedan empezar a visualizar. Es que si no, luego les va a costar trabajo. Podrían sacar la catarata, no dudo en la destreza de los residentes o de la gente que esté en formación, no dudo en la destreza porque hay gente que tiene mucha habilidad, pero la cuestión es la visualización, ¿sabes? De El acuerdo. que te queden por debajo y por ahí ya después.
el paciente que quede con un pedacito de corteza o con un pedacito de núcleo y que se tenga que volver a reintervenir. Entonces es volver a someter al paciente a otro procedimiento que no estaría pues, indicado, ¿sabes? Realmente. De acuerdo, Chente. Entonces, creo que también los residentes deberían, o los cirujanos en formación de catarata deberían quizás comenzar con los retractores, que son bastante amigables como para colocar. Mostraste ahí un video también muy interesante de este anillo de Canabrava, ¿no? Que ya es un expansor de iris. Y lo interesante de este anillo, o anillo incompleto, por así decirlo, que justamente tiene una apertura que es muy útil en casos en los que asociado a una pupila pequeña tenemos un coloboma, por ejemplo, Correcto. ¿no? Un coloboma de iris sería ideal para este tipo de expansor, porque si tenemos expansores como, por ejemplo, el otro, ¿no? que mencionaste, el Maljugin, No hay un AR. Correcto. necesita obligatoriamente un apoyo en 4 puntos, ¿no? Ujú. Y si tenemos un coloboma por ahí, ya no podríamos utilizarlo. Entonces, quizá tener en Así cuenta es, la ventaja que nos daría ese anillo medio incompleto, ¿no? De Canabrava. correcto. Daniela, no sé si tuvieras Sí, creo que alguna... lo más importante siempre me ha parecido como la planeación, ¿no? Porque a veces uno entra Correcto. y dice eso, ¿no? Como, bueno, creo que lo logro hacer como en esta pupila y a veces inicia la capsulorrexis y después quiere poner, por ejemplo, los ganchos y ya se complica porque a veces uno puede sin querer tocar la cápsula, después desgarrar. Entonces, yo sí trato de como de planearlo antes o a veces uno no puede porque a veces los floppy iris como los iris flácidos parecen normales y uno entra y ahí el iris se dilata, luego vuelve a contraerse. Entonces, me parece siempre la planeación y si ya veo que el iris se me va a complicar, yo de una vez como pido los retractores o algún anillo, pero principalmente uso retractores, pero creo que eso me parece como lo más importante para que uno no empiece como a complicarse después, Una de ¿no? las cosas Prepararse para, bien. claro, una de las cosas para la curva de aprendizaje es de que los aditamentos, los instrumentos estén en buenas condiciones. Si quieren empezar a colocar anillos o quieren empezar a colocar bastones retractivos de pupila y son rígidos, se van a desesperar, se van a frustrar. O sea, y les recomiendo que si van a empezar con eso, sean unos de buena calidad y que no estén tan reutilizados. Por ahí hay una pregunta que dice, una Sí, catarata blanca programada para cirugía extracapsular clásica con pupila pequeña, ¿hay algún expansor que se recomienda? Yo me diría definitivamente por los ganchos, porque los ganchos los puedes acomodar de acuerdo, o bastones, de acuerdo al lugar que tú desees, prácticamente. Entonces te va a ayudar mucho a estar maniobrando, etcétera. Y en caso de que tú necesites hacer un poquito de maniobras, otra de las cosas que también me gusta, antes de que se me olvide, de los ganchitos, es de que como tú ya hiciste la incisión de ese ganchito, entonces tú ya no tienes que hacer otra incisión este, para hacer un bimanual. O puedes utilizar esas unas incisiones pequeñas de 1 milímetro que hiciste para ayudarte a hacer más maniobras dentro de la cirugía si tú lo requieres, ¿no? Entonces puedes retirarlo, hacer alguna maniobra y lo puedes volver a colocar en caso de ser necesario. sí, Ujú. de acuerdo. No creo que los expansores en anillo un poquito más están orientados quizás para facos, ¿no? Entonces, dan una dilatación promedio entre 6 máximo 7 milímetros y quizás el retractor, claro, uno estirando un poquito más podría tener un poco más, hacerse más espacio en caso de Así es. esas cataratas negras duras que pues hay que sacarlas, ¿no? Lo único malo que, como bien mencionaste, si uno estira demasiado, a las Se finales rompe el también puede esfínter. lesionar un poquito el esfínter, ¿no? Así Pero es. de acuerdo con el abordaje en caso de extra, sería ideal pues los retractores. Así es. Daniela, yo creo que Sí, continuaríamos, ¿sí? la técnica correcta para los retractores, en realidad la curva es como más sencilla la de los retractores, pero también tiene una técnica correcta que lo explicó el doctor Morín, que bueno, claro, uno no puede como meter un retractor y de una vez como ajustarlo, porque a veces ahí también uno puede dañar el esfínter, sino como meterlos en una orientación como hacia el iris y después, cuando ya están todos listos, recién ajustarlos, ¿no?
Porque a veces uno los Así pone tal es. vez como muy hacia abajo y también el iris se pone como en carpa. Entonces se hace un poco más difícil también. Sí, creo que ese es el punto. Primero colocar los cuatro con una retracción media y al final hacer el ajuste en cada uno para, digamos, ser más gentil con el esfínter. Mm, Ok. sí. Bueno, pues, Chente, gracias por Muchas tu gracias. presentación. No, Brillante hombre, a la ustedes. realidad. Entonces vamos a continuar ahora. Daniela, si nos presentas a nuestro siguiente Sí, ponente con así el es. siguiente tema. Entonces, seguimos con el doctor Clever Miguel Apolo, entonces, que es fellow actualmente de la Clínica La Luz de Catarata, Córnea y Cirugía Refractiva. Hola, buenas noches con todos. Primero, pues muchas gracias por la invitación y encantado de poder compartir mi charla con ustedes. Me da un momento para poder compartir la pantalla, me dicen si se puede ver. ¿Me escuchan? No, ahí Sí, todavía. aún no la vemos, este doctor Clever. Ya Se ve muy está bien, perfecto. apareciendo. Eso. Ok, perfecto. Muy bien. La charla que voy a dar ahora se trata sobre el análisis por set source en catarata polar posterior con IOL Master 700. Pues primero que nada, indicando que no tengo ningún tipo de interés comercial, simplemente pues es algo como un bonus track que hay como, por así decirlo, aprovechar del IOL Master 700 para poder hacer un diagnóstico adecuado de una polar posterior. ¿Ok? Entonces, dentro de los objetivos de esta charla va a ser primero pues definir y dar a conocer las distintas clasificaciones de la catarata polar posterior, mostrar la evidencia desde la perspectiva general hasta la específica a donde quiero llegar para poder identificar con la catarata polar posterior, por el sweat source, mediante imagen diagnóstica y finalmente pues aterrizar a nuestra práctica cómo podemos aprovechar esta mini herramienta que cuenta el IOL Master para poder diagnosticar y poder predecir el futuro de la cirugía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la catarata polar posterior sabemos que es un subconjunto de catarata congénita que constituye siempre un desafío para los oftalmólogos, sabiendo tanto que la mayor incidencia es en el intraoperatorio, es decir, cuando hay una ruptura de cápsula posterior, ya sea por el mismo hecho de que no sabemos frente a qué tipo de catarata polar posterior estamos, y también pues por el mismo hecho de que una catarata de estas características necesita mucha más experiencia por parte del cirujano. Recordando un poco la estructura, la parte donde se va a alojar la polar posterior, tenemos aquí en la gráfica. A ver si puedo mostrar el puntero. Ajá. Que generalmente se va a ubicar, como mismo le indica, en el polo posterior de la catarata, es generalmente pues subcapsular, y va a llegar a ocupar este espacio, que va a ser el espacio de Berger, que está delimitado pues, por línea de Berger y por ligamento de Bieger, ¿no? A mí me gusta siempre hacer la comparativa que es como ver un iceberg, ¿no? Nosotros vemos la catarata y cuando lo vemos en un OCT convencional por Sweat Source, se ve como que si fuera un iceberg que está ocultándose y realmente pues el mar sería el espacio de Berger. Entonces, en las clasificaciones, desde lo más básico que viene a ser, pues, observar directamente la catarata a través de la lámpara de hendidura, se le describe, pues, dependiendo de la bibliografía, como un bullseye, como un tiro al blanco, que viene a ser casi de la misma derivación de la palabra anglosajona, ¿no? Y también como anillos de capas de cebolla. Entonces, hay varias clasificaciones. Hay la definida por Basabada, por Lee, en la cual vienen a ser casi la misma perspectiva, cual observar de manera subjetiva por medio de una lámpara hendidura las diferentes clasificaciones, siendo así pues que tenemos de grado 1 a grado 4. Ustedes pueden ver en las diapositivas que lo que hace es ir escalonadamente, clasificarlas de acuerdo a sus características, a los espacios densos, a los menos densos, a las partes más transparentes, por así decirlo, pero aquí el reto es que pues va a depender mucho de la técnica que se utiliza para poder realizar la actividad eh, mediante un examen de lámpara hendidura, ¿no? Que es con la luz directa, y pues con la luz indirecta, con
el paralelepípedo a 90 grados, que podemos observar cómo se ve las diferentes densidades de esta catarata. No sé si me escuchan bien, hay un ruido de fondo. Escuchamos bien, ¿ah? Yo sí escucho bien. Y el ruido de fondo, la verdad que no lo siento. Ah, ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, la clasificación pues meramente clínica desde el punto de vista pues imagenológico, la herramienta principal que tenemos es la lámpara hendidura y se clasifica de acuerdo a su densidad, como ustedes pueden ver, grado 1, grado 2, pero eh, la real, el desafío que hay siempre en una cirugía de catarata polar posterior tiene que ver directamente pues con la complejidad que vamos a tener, ¿no? Entonces, en un foro de Faco Elche de 2018 en abril, se preguntó a varios cirujanos experimentados en una mesa redonda que con cuál es la incidencia de la catarata que se presenta en sus consultorios. Un doctor dijo que una vez por mes, cada 2 meses, de 4 a 5 al año, va a depender, claro, directamente del volumen que exista en el centro donde operan, pero generalmente es de 3 a 5 por cada mil pacientes y usualmente bilateral en el 75 al 80% de los casos, sin predilección por género. ¿Pero en qué porcentaje se presenta la ruptura capsular posterior? Pues las respuestas fueron muy variadas, desde muy pocas hasta un 30% o generalmente en casi todas. Partiendo de esa problemática, pues han habido varios estudios que ya se dedican directamente a tratar de cuantificar, a tratar de evaluar la opacidad de las estructuras de la catarata, siendo así que este estudio de aquí nos habla sobre cómo es lo que se puede clasificar por OCT las densidades de las cataratas subcapsulares posteriores y da una clasificación de acuerdo a qué tan denso se ve en la imagen del OCT, ¿no? Entonces ya tenemos los primeros esbozos de imágenes que se ve por OCT, en la cual la dividen en tres tipos, siendo así pues que el margen de la cápsula posterior en el tipo 1 es más uniforme, se ve que hay una línea más continua en la cápsula posterior. En el tipo 2 ya se visualiza este que yo les decía entre comillas como iceberg, que viene a romper un poco la posterior. Y la 3 pues ya es un realce más grande, más intenso, en el cual ya se ve que la posterior prácticamente está inexistente. Entonces, en estos estudios lo que pues, se demuestra el uso de un OCT, pues que es directamente hecho para esto, para el estudio fue direccionado a ver el mapa de calor, ver cómo se comportan las estructuras posteriores y clasificaron en tres tipos, ¿no? Entonces, se concluye que la de tipo 1 tiene un bajo riesgo de presentar una ruptura de la cápsula posterior y también un bajo riesgo de formar una placa, como ustedes pueden ver, mientras que el tipo 3 tiene prácticamente lo mismo. En este otro estudio, en cambio, ya vienen a hablar sobre el rol que tiene, pues cómo se puede uno más o menos orientar preoperatoriamente para poder saber cómo poder identificar por medio de 2CT las estructuras afectadas, en este caso en la cápsula posterior. Y pues viene a ser más de lo mismo, ¿no? Una redundancia un poco, pues si en la lámpara hendidura teníamos que, en base a la interpretación del observador, en este caso el oftalmólogo, aquí va a ser directamente en base al que está observando el OCT, porque pues básicamente es una imagen ya más detallada, pero no hay algo tan cuantitativo como para poder decir que pues en qué porcentaje se puede romper o no. Entonces, igual, lo mismo, se hace la comparación del IOL Master con otro biómetro y lo que hace es, pues, nuevamente podernos ayudar a saber si es que realmente los OT nos ayuda a poder diferenciar, ¿no? A poder clasificar esos tres tipos de polar posterior que vieron en el primer estudio. Y ya entrando a algo más ya objetivo, ya que nos permite una cuantificación, este estudio es muy interesante en el cual utilizan el IOL Master 700 y el Uncasia 2 y ya hacen vamos a decir, como una escalada por medio del LOX3 y lo que hacen es utilizar este software que ustedes ven en esta imagen que se llama IMageJ, que es gratis, se los carga gratis de internet. Y lo que hace este programa es básicamente medir píxel por píxel y en escala de color, siendo 0 negro y 255 blanco. Entonces ustedes pueden ver en esta escala que ya puede darle un valor exacto a cada píxel, ¿no? Entonces ya no es solamente
ver la imagen y decir, bueno, este me parece polar posterior, bueno, se va a romper, no se va a romper, sino hay algo más específico, más objetivo de poder dar vamos a decir, el nivel de riesgo que representaría para el cirujano, ¿no? Entonces, en este estudio le dieron grado 1 de amputación hasta 40. Estamos hablando de lo que estaba mencionando hace un momento, lo del valor de la coloración de píxeles desde negro hasta blanco, siendo 0 negro y 255 blanco. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, ya podemos identificar que pues, el cristalino se encuentra entre 30 y 115, la córnea en 155, como ustedes pueden ver el humor acuoso y el aire en negro, que viene a ser un 2.5, 1.6. Entonces se clasificó pues a la catarata basándose en el log 2 y se determinó pues grado 1 hasta 40, que es sin catarata, grado 2 con puntuación de 41 a 65, una catarata leve, grado 3 de 66 a 90, una moderada, y mayor a 90, una catarata densa. Pero yendo más allá, yendo a lo que ya nos interesa de polar posterior, este software, o bueno, hay varios software en el mercado, este es de acceso gratis, lo utilizan más los radiólogos, pero en este caso me pareció interesante traerlo a la presentación, que nos permite hacer un análisis ya cuantitativo, sacando la media y las densidades y el promedio del área a elegir, en este caso. En este estudio delimitan un área de 3 milímetros por 1 milímetro de la región de la cápsula posterior donde se encuentra la polar posterior y ya le dan un valor. Entonces, ustedes pueden ver el gráfico de acá al lado, es el valor que bota el programa ImageJ, que lo que hace es darnos ya en los 6 meridianos un valor representativo y saber, bueno, qué tanto nos da de característica de que puede romperse o no puede romperse, cómo podemos interpretar esto, ¿no? Y el resultado fue este. Se determina como densidad subcapsular posterior promedio o DPSD o APCD en inglés o en español. Y ya nos dice que a 3 milímetros en un promedio de 82.07 más o menos 14.04, ya estamos hablando de una densidad ya medida cuantitativamente y podemos saber cuándo realmente es una polar posterior o cuándo simplemente es una opacidad que no rompe la cápsula posterior, ¿no? Entonces, para entender un poco a lo que les mencionaba sobre el IOL Master y sobre el track bonus que tiene este dispositivo, es que, pues, si bien es cierto, el biómetro, entendiendo un poco sobre OCT, cómo empezó la luz monocromática, la onda, el espectrómetro basado en onda barrido, ya lo que viene es a ser el spot source, tenemos que el IOL Master tiene, no es un menú oculto, realmente cuando usted lo impone en la hoja de imprimir, les da esta imagen, pero cuando usted la imprime, la imprime en blanco, o sea, invertido los colores en negativo. Esta imagen, para obtenerla, no da la opción el dispositivo para poder encontrarla, pero si uno se va al dispositivo y toca la pantalla y busca la imagen, da los 6 meridianos y nos permite ver un OCT de Web Source en todo su recorrido. Y basándonos en esto, podemos pues aplicarlo ya con el programa que le decía de Imagen J. Y este es un caso real de un paciente que pues, operó en la clínica con longitud axial de 25.24, una cámara anterior de 3.25, el grosor del lente 3,78 y el grosor de corneal central de 610. Entonces, esta es la imagen que se obtuvo del IOL Master. Claro, como le dije, se lo obtiene en negativo, pero así yo tuve que hacer corrección del color. Ustedes ya pueden ver aquí en el acercamiento de la imagen que hay una opacidad de un pequeño espacio, vamos a decirlo, negro, ¿no? Es decir, y hay un cambio de densidad tanto en la cara posterior del cristalino con la cápsula posterior. Se traza el margen capsular, pues se ve que hay un margen capsular intacto detrás de la catarata, lo cual, según la clasificación que vimos hace un momento, sería una tipo 1. Ya haciendo el análisis con imagen J de 3 por 1, se puede ver que nos da solamente un meridiano para no hacerlo tan extenso, porque no varía mucho en realidad. Tenemos pues un promedio de 74,52, lo cual nos indicaría que tenemos un grado 3 de opacidad, ¿no?
Entonces, la conclusión pues es que tiene un bajo riesgo de ruptura capsular posterior y la placa posterior capsular con un APC de 74,52, es decir, que es menor a la media que les presenté en su momento y por lo tanto no tiene un riesgo de complicaciones en el intraoperatorio y también pues un buen pronóstico visual si no se rompe la posterior, ¿no? En el caso 2 es un paciente con longitud axial de 22,6, cámara anterior de 2,45, el grosor del lente 468 y CCT de 620. Igualmente, la imagen se obtuvo con el mismo método. Se ve que aquí vuelta, ustedes ven que el espacio negro, entre comillas, ya no está aquí disponible, ya se ve una invasión de como una estructura hacia la cápsula posterior. No se puede ver muy bien también, recordando que el IOL Master es un biómetro, no está tanto enfocado para el Soil Source, entonces nos limita un poco a veces la observación de estas estructuras. Si ustedes pueden ver esta línea blanca, sale mismo cuando uno ve la impresión, incluso cuando está viendo la imagen en el IOL Master. Pero la herramienta de imagen J nos permite ya saber píxel por píxel, cuadrito por cuadrito, y nos da un valor de 86,337, ¿no? Es decir, tiene un grado 3 de opacidad. Y la conclusión, pues, tiene un bajo riesgo de ruptura capsular posterior y un alto riesgo de tener una placa capsular posterior, como se ve en la imagen, y ya que tiene un APCD de 84, de 86,32, es decir, mayor a 84,52, ¿no? Tiene un riesgo por lo tanto, tiene un riesgo ya de complicaciones en el intraoperatorio. Entonces, recordando, pues, en conclusión, el IOL Master o el Web Source que tenemos disponible en ese dispositivo nos da la ventaja de que ya podemos hacer, vamos a decir, un acercamiento de poder implementar tanto los estudios, la evidencia científica que hay para poder saber el riesgo de que se rompa una cápsula posterior, pero también nos da el bonus de que utilizando un programa pues, de análisis de imágenes, de píxel por píxel, como ustedes vieron, ya podemos cuantificar y saber en qué porcentaje o qué tanto riesgo tengo de que en el transoperatorio se rompa la posterior, ¿no? Entonces, en conclusiones, el uso de herramientas digitales para la clasificación de cápsula de catarata por la posterior ayuda a definir la conducta y el pronóstico de tratamiento quirúrgico y siempre recordando que el resultado va a ser dependiente del tipo de catarata polar posterior que tengamos y pues directamente de la experiencia del cirujano. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Clever, por su presentación. Interesante la herramienta digital que nos está mostrando para el diagnóstico, digamos más que todo para tener la prevención, ¿no? Y entrar con las herramientas adecuadas ante una complicación que puede darse durante la cirugía en este tipo de cataratas, consideradas como de alto riesgo. Doctor Kleber, antes de entrar a la parte de los equipos, yo quería preguntarle para lo que son nuestros oftalmólogos jóvenes, los que se inician tanto en el diagnóstico como manejo quirúrgico de catarata, ¿qué tips o cómo usted podría diferenciar clínicamente una catarata subcapsular posterior de una polar posterior? Desde el punto de vista clínico, con la lámpara hendidura o con OCT Concept Source. No, más que todo clínico, ¿hay alguna manera de diferenciarlo o nosotros, o mejor dicho, es muy difícil hacer esa diferenciación clínica? Obligatoriamente estaríamos necesitados de practicar algún tipo de examen diagnóstico para tener 100% de seguridad de que se trata de una polar posterior y no de una subcapsular posterior. Pues bueno, como estaba al inicio de la charla, el análisis directamente es pues subjetivo, lo que usted ve en la lámpara. Si usted ve en la lámpara las características, como les dije al principio, en forma de aro de cebolla, de bullseye, nos permite ver más que todo cómo la luz de la lámpara hendidura penetra en esta estructura y qué tanto nosotros podemos ver a través de esa estructura. Sabiendo así que si es más denso, la luz no va a pasar tanto. Si es menos denso, pues ya se va a ver pues alteraciones en su estructura, más que todo la iluminación, ¿no? La ventaja que tiene estas herramientas es que ya no estamos viendo la catarata así, sino estamos viendo la de lado. Ya nos permite saber cómo darle una imagen de perfil y ver la parte de atrás de lo que nos está viendo directamente en la lámpara de hendidura.
Hay muchas técnicas interesantes, sobre todo de cómo colocar la angulación del paralelepípedo para poder ver la estructura de la catarata. Siempre el paciente dilatado, siempre recordando que pues tiene que tener concordancia la huesa visual que el paciente nos refiere, la que estamos viendo, versus lo que se ve en la lámpara. Porque muchas veces puede ser una subcapsular posterior que pues uno dice, no, pues la baja bastante la visión y es una tipo uno, ¿no? Es una polar posterior tipo uno. Y también muchas veces ha pasado, pues, yo recién estoy terminando mi fellow y pues uno se confía y dice, no, es una tipo 2 y cuando va a ver, ya está rota la cápsula posterior. Entonces, la diferencia básica de la tipo 2 con la tipo 3 es que la tipo 3 se va a romper. La tipo 2 uno puede por lo menos hacer el intento de hidroeliminación, saber cómo abordar, pero con la tipo 3 uno ya entra seguro que es lo que va a pasar, Y ya ¿no? se va a romper. Así es. Exactamente. Y en lo que usted, y haciendo más, profundizando un poco más en el tema de lo de clínico, no clínico, ya es subjetivo de la experiencia del oftalmólogo, de cómo, cómo uno puede diferenciar en base a la experiencia y más que todas las técnicas de iluminación. Eso. Yo quisiera hacer un comentario. Adelante, Shen. También depende mucho de los valores que uno esté seteando en el equipo de FACO en cuanto a la tasa de aspiración, a la tasa de irrigación. También yo creo que eso influye algo en cuanto a si se va a romper o si no se va a romper eh, eh, la cápsula, ¿no? Entonces, una de las cosas es bajar parámetros, es importante bajar parámetros, no operar tan brusco. Ya lo mencionó Clever, importante no hacer solamente pues, las hidromaniobras. Y también hay un estudio muy interesante donde están haciendo con láser de femtosegundo, y están solamente, o sea, se hace como una especie de corte de remo, no de remo, de timón, perdón, de timón, donde dejan el centro, lo dejan hasta el final, el centro, se comen al final el centro con el láser de femtosegundo. Entonces también es otra alternativa que, o al menos si se rompe, si se llega a romper, pues ya es el último fragmento, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, el tema ya de la técnica quirúrgica o el abordaje para una polar posterior también es todo un capítulo bastante extenso, ¿no? Desde lo que es la parametrología hasta el tema del manejo del vitrio, porque anticipamos una ruptura capsular posterior. En fin, son interesantes, digamos, conceptos que deberíamos tener en mente y ser muy precavidos en estos casos. Doctor Clever, en cuanto a las técnicas de imagen, ¿cuál sería en sí la más recomendada, la más precisa, en cuanto a, por ejemplo, un biómetro como el IOL Master, un OCT propiamente dicho, o Claro. incluso un VM? ¿Cuál sería, digamos, la que uno podría, o la que usted podría recomendar? Pues determinantemente la gold estándar es el OCT por su source, pero pues hablando ya propiamente de un equipo de OCT, porque es lo que nos garantiza que nos permite ver, fue hecho para eso. Pero como yo les decía, pues como es un bonus track, lo que tiene el IOL Master es simplemente una herramienta que yo pues decidí fijarme un poco más y tratar de sacarle un poquito más provecho, ¿no? Pese a que no está hecho para eso, no, sé, no bien, no, lo de size no nos dicen es para clasificar catarata polar posterior, no que simplemente pues si ya tiene su sur, simplemente ya tiene la herramienta, poder utilizarlo y sacarle provecho a esa parte, pero definitivamente se los até. Ujú. Estas imágenes que da el IOL se exportan a el otro software del Imagen G que mencionó o está dentro del mismo IOL Master, este No, software para... yo saqué la imagen en PDF y lo que hice fue pues recortar la imagen y el software Imagen J me lo bajé de internet y lo que hace pues es un, es Ah, ok. un, un programa que lo que hace es blanco, negro y leer la densidad nada más. De la densidad. Ok, ok. Ujú. Buenísimo. ¿Y en qué porcentaje, por ejemplo, tienes que aún así pasar de un óptico a un biomet, o sea, a una ecografía? Si son muy densas, por ejemplo. No entiendo. Si logras hacer todas por SwepSource
o hay algunas que aún así tienes que hacerlas por ecografía, la biometría. No, pues lo que pasa es que depende de la densidad, pero pues Por no. eso. Si son Sí, demasiado densas, ¿tiene esa limitación? Me refiero, ¿tiene esa limitación Sí, en sí, la el que... Ion Max, sí, sí. O sea, ya va a claro, depender, ya va a depender de la tecnología del OCT. Y como mencioné, pues el OCT del SwapSource, del Ion Master, que es SwapSource, no está enfocado a eso. Entonces no va realmente, no es hecho para diagnosticar eso, ni tampoco para, es básicamente un biómetro. Por eso lo que el gold estándar Claro. sigue siendo el OCT del SwapSource, que ya hay equipos muy nuevos que permiten ver eso y mucho más. claro. O sea, si digamos uno no puede hacer, o el IOL Master no puede llegar hasta la retina y por lo tanto no darnos la biometría completa, ya no podríamos hacer Claro, ese estudio de la cápsula posterior. sí, Tendría que llegar claro, hasta la retina para que ver toda esa imagen claro. Claro. más Claro, pero clara. ya tratando de enfocar directamente en catarata polar posterior, pues si ya es una catarata que no permite ver, ya no sabería ni la cápsula posterior, ya no ¿No? habría cómo diagnosticarlo. O sea, se va a romper porque se va a romper porque no sabemos qué hay atrás. Y en cuanto a los OCT, tendría que ser entiendo, un OCT propiamente de segmento anterior, ¿no? No uno, digamos, que sea de segmento posterior y que venga con su lente adicional, sino todo un aparataje, como Pues, quizás, o qué tipo de OCT recomendarías para hacer este tipo de estudios, ¿no? pues hace poco hubo una presentación en la clínica de que vinieron con equipos nuevos y muy novedosos y la tendencia es esa, o sea, ya no como venía antes que solamente anterior o solo posterior, sino que ahora ya viene con todo. Incluso viene hasta Ok. para poder el grado de densidad del epitelio. Entonces, si nos vamos a marcas o definir cuál es bueno o cuál es peor, pues ya va a depender pues de la competencia que tengan entre ellos. Hay muchos que ofrecen tantos cortes, tanto barrido de imagen por escala, pero como son nuevos relativamente, ya estudio no he visto. A mí me interesa mucho el tema, pues, sobre todo pues porque soy un poco aficionado a la tecnología, entonces en esa parte de ir buscando cuál es mejor, cuál es peor, cuál sirve, cuál no sirve, la tendencia ahora es esa, o sea, todos ofrecen todo. Ya en el tiempo se verá si es que cuál es el que garantiza diagnosticar más. Pero lo interesante pues de lo que les dije al principio de la charla es que hay herramientas externas que no tienen nada que ver con, vamos a decir, con oftalmología, que como un simple programa de imagen J que nos permite saber la densidad de una imagen, la coloración de una imagen, ya podemos darle un valor. Y con ese valor nosotros podemos decir, ah, mira, tengo un paciente con una tipo 2 porque uno tiene la imagen en la frente, es como hacíamos antes en el internado, ¿no? No sé si a ustedes les tocó. Yo tengo 36 años y para mí me tocaba, pues, yo soy ecuatoriano, y nos daban las placas de RX y ponerlas así contra la luz. Entonces uno lo que era decir, bueno, me parece más blanco, más negro, la luz pasa, no pasa. Y es básicamente eso lo que hace el programa. Ya no de una manera subjetiva, sino de una manera objetiva. Decirnos qué grado de opacidad. Y poder, básicamente lo que me gusta a mí es diferenciar la 2 de la uno, ¿no? La 2 de la 3, perdón. Sabiendo que la 3 se va a romper. O sea, es así. Doctor Clever, acá leyendo algunas preguntas por ahí, Julio Rodríguez nos está preguntando algunas cosas técnicas, pero antes de eso, él menciona o pregunta si la toma de imágenes tiene que ser con la pupila dilatada, eso como primera pregunta, y después si al exportar esa imagen del IOL en JPG, podría ser en un formato diferente como el DCOM, porque él menciona que el PDF pues baja mucho la resolución de los píxeles. Sí, sí, es verdad. Baja bastante la resolución de los píxeles. Va- el IEL Master da la opción de sacarlo en PDF, pero también da la opción de sacarlo como JPG. Hace poco en el congreso, en el penúltimo congreso que hubo, que fue de AXA, tuve la oportunidad de conversar con los ingenieros de ahí de SAIS y me dijeron que sí, que hay como sacarla en los dos formatos. Y yo efectivamente fui el otro día y lo pude sacar. Este, ya lo que tiene que ver ya con la manera de exportarlo, ¿no? Son muy reservados ahí. Como ellos venden los equipos con su licencia y con todo eso, ya de paso le van diciendo que ya pueden exportarlo con la nueva plataforma que tienen. Entonces, pues ya nuevamente se vuelve algo comercial, ya no tanto
de algo de que uno pueda exigirle al equipo si uno ya lo tiene. Así es. Después tenemos otra pregunta. Bueno, esta ya va más orientada a la técnica quirúrgica. El doctor Gavilla nos pregunta en cuanto a la técnica o el abordaje quirúrgico en este tipo de cataratas polares posteriores. Chente, esta pregunta va dirigida a ti. No sé si nos podrías comentar en resumen cómo abordas este tipo de cataratas. Bueno, primero que nada, como ya dijo Clever, importante hacer un buen diagnóstico en la lámpara de hendidura. Por ahí estaban comentando la diferencia, hacer la diferencia entre una catarata polar posterior a una subcapsular posterior. Entonces, importante, acuérdense que las subcapsulares posteriores también son por el uso crónico de corticoides. Entonces, anamnesis, desde el principio ahí te puedes ir guiando. Pero ya entrando a la técnica quirúrgica, como cualquiera, no hacer una hidrodisección, solamente una hidrodelaminación. Eh, Trato de comer primero periferia, dejar más o menos el centro. Bajar parámetros, es importante bajar los parámetros. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, pues me voy más a un chop horizontal. Un chop horizontal, me empalo, chop horizontal, y trato de lo más que pueda dejar el centro al final con el chop horizontal. Si ustedes saben, en la parte, bueno, si quieren hacer stop and chop, pues se tienen que craquear la catarata. Entonces, la ventaja del chop horizontal es de que me puedo ir haciendo como pequeños cortes de rebanada de pizza, tratando de respetar el centro y con parámetros, pues, parámetros bajos, y teniendo en cuenta que en cualquier momento se me puede romper la cápsula posterior, para estar preparado para en ese momento poner viscoelástico, no, bueno, no sacar la pieza de mano, poner viscoelástico, bajar parámetros y empezar a hacer la vitrectomía. Y a rezarle, mejor dicho, a que no pase Pues nada. así es. Pero, Yo creo que mira, una de las cosas que uno tiene que hacer en estos casos es hablar muy bien con el paciente, explicarle los riesgos, de que, ¿sabe qué? Usted tiene un tipo de catarata donde se puede romper y los fragmentos de catarata pueden irse para atrás y va a necesitar otro tipo de intervención, que es la vitrectomía. Eh, yo creo que hablando bien con el paciente lo entiende bien los riesgos, pero pues hablándole con la verdad, diciéndole siempre desde un principio las cosas, y bueno, pues son parte del porcentaje que puede llegar a suceder, ¿no? de acuerdo, es un aspecto muy importante que a veces dejamos de lado por digamos, el volumen que puede ser un tanto alto en muchas sedes. Entonces, pero explicarle un poquito al paciente de cuál es su tipo de catarata, que no es lo más frecuente y que puede requerir quizás hasta más de un procedimiento para resolver el caso en su totalidad si es que surge alguna complicación, ¿no? Así es. Bueno, ya no tenemos alguna pregunta más. No sé si alguna pregunta o comentario adicional, Daniela. No, muchas gracias. Sí, las cataratas polares siempre son un reto, realmente, y me parece muy interesante. Gracias. Bueno, pues, doctor Bien. Clever, muchas gracias por su presentación. Gente, igualmente, gracias por colaborar en este día con oftalmólogos jóvenes. Nos hemos quedado pues encantados y con nuevos conocimientos. Siempre se aprende de todo y interesante tanto las técnicas de manejo pupilar como por supuesto las técnicas diagnósticas para este tipo de cataratas que también en algún momento nos va a tocar. Claro. Mira, por ejemplo, ahí pusieron un comentario que no lo habíamos tocado en tema, que es muy cierto. Las polares posteriores generalmente son bilaterales, sí, y son, por ser congénitas, a diferencia de subcapsulares. Toda la Así razón. es. Lo que les digo, una buena anamnesis previa, entonces, este,
pues bueno, otra cosa más que se nos estaba pasando a hacer los comentarios. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Que pasen buena noche. Pero buenas noches, Gracias, por la invitación. Listo. Chao, gracias. Daniela, nos vemos. Chao, 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 nos chao. vemos, Hasta gracias. luego, Chao a Marco. todos, Nos vemos muchas que. gracias por su asistencia también. Gracias, Daniel. Hasta luego. Chao. Chao, nos vemos.